sellados por ti, Señor, estamos confiados en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, tu bendita iglesia, tu amada iglesia, Señor. Cada uno de estas personas que están aquí, Señor, son tu iglesia, Señor, y tú los has comprado a precio de sangre. Los bendigo y los bendecimos y te damos gracias por el mensaje que hoy vas a hablar a nuestras vidas. Y esto lo oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, toma tu lugar, ya están los chiquitos adentro. El mensaje de esta mañana es la importancia de renovarnos en medio de las tormentas. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos tenido tormentas en la vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles. Nadie aquí puede decir, ay no, yo no. Creo que todos en la vida, todos hemos pasado por situaciones difíciles. Yo lo decía en la vigilia de oración, al final el Señor ponía en mi corazón que el pueblo orara por los pastores, porque yo les decía, necesitamos sus oraciones también nosotros, necesitamos que ustedes estén orando por nosotros, porque también nosotros tenemos nuestras propias batallas, así que todos tenemos batallas, algunos más que otros, pero de alguna otra forma todos estamos librando nuestras propias batallas. Y entonces en esta mañana el Señor va a hablarnos acerca de que aún en medio de todas estas batallas que quizás pudiésemos estar teniendo, el Señor puede renovarnos, el Señor puede transformar nuestra mente, porque es muy difícil, es muy diferente pelear las batallas sin Cristo que con Cristo. Es totalmente diferente. Quizás puedes decir, mira nada más el trabajo y tú con tu sonrisota oreja. Mira nada más Dios te dejó y tú con tu sonrisota de oreja a oreja. Mira nada más el negocio no va bien, la empresa cada día va peor y tú como si nada. Pues esa es la respuesta. La gente a veces ve algo diferente en uno y eso es lo que debemos de reflejar, que aún en medio de las tormentas, nuestra paz está puesta y está colocada en el Señor. Así que voy a comenzar con, voy a comenzar con un pequeño testimonio. Es un testimonio de una joven, lo escuché, me lo compartieron, se me hizo muy apropiado traerlo en esta tarde para entrar con el tema de hoy. Y se trata de una joven de la Sierra Tarahumara, una joven indígena de la Sierra Tarahumara. Esta joven de esa sierra, de allá en esos lugares lejanos, de allá de la Sierra de Chihuahua, muchas de estas personas todavía pues adoran al Dios del viento, al Dios del mar, pues tienen sus creencias, ¿verdad? Tienen sus creencias porque inclusive en esos lugares en algunos lugares aún todavía no llega el evangelio y pues las personas tienen sus creencias, creen en sus creencias y bueno, pues esta chica, esta indígena, ella tenía su Dios favorito era el Dios del viento, a ella le encantaba el Dios del viento y era su Dios favorito, ¿verdad? La joven, en algún punto de su vida, esta joven, déjenme decirles que cuando baja a la ciudad de Chihuahua, obviamente ya una ciudad, ya no la sierra, ahí ella se encuentra a un hombre en la plaza compartiendo el evangelio. Y entonces esta joven se topa con esta parte del evangelio y quedó sumamente sorprendida y sumamente impresionada que hubiera un Dios mayor que al Dios que ella adoraba, al Dios del viento. Que hubiese un Dios que creó. Y entonces para ella eso fue impresionante. Para esta chica eso fue súper impactante, el conocer por medio de este hombre que era un evangelista que estaba compartiendo ahí en la plaza de esa ciudad. Se impresionó tanto con lo que el evangelista estaba diciendo, que para ella fue algo súper interesante, ¿verdad? Ella queda totalmente impresionada de que hubiese en el universo alguien tan poderoso como para callar al Dios del viento, que según ella hasta en ese momento había creído, ¿verdad? Así que ella pues de alguna manera entró en una crisis tan seria que le fue necesario buscar al poderoso Dios verdadero. Y dice, bueno, si hay alguien más que a este Dios que yo adoraba, mi Dios del viento, yo quiero conocerlo. Y esto, pues de alguna manera, ¿verdad? Ella al convertirse al cristianismo, ¿qué creen? Esta joven comenzó a vivir
y a conocer al Jesús vivo, al Dios Todopoderoso. Al final de cuentas, esta chica se convirtió al cristianismo, se convirtió al evangelio y empezó a vivir una vida con propósito. Esta joven, después de lo que ella creía y sus creencias, empezó a conocer. Por eso yo a veces siempre digo que el evangelio siempre llega a tiempo, ¿verdad? Siempre llega a tiempo en las personas, y el evangelio no es para los superdotados, los superletrados, el evangelio es para toda persona. Y me llama mucho la atención que esta chica, a pesar de que pues era una indígena, ella entendió perfectamente el evangelio y lo recibió el evangelio de Jesús en su corazón. Y bueno, vamos a entrar con el pasaje bíblico porque vamos a irnos a la palabra, y yo les voy a invitar que vayamos rápidamente al evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Marcos 4, 35. Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41. Amén. Vamos a leerla la Reina Valera. Muy bien. Y vamos a leer la porción porque esta va a ser nuestra base de nuestra enseñanza en esta mañana. Cómo el Señor puede transformar nuestras tormentas. Podemos ser bendecidos a pesar y en medio de las tormentas. Y vamos a entender este pasaje. Y dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. O sea, les dijo Jesús a ese grupo de discípulos que estaban con él, y les dijo, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Siguiente. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Siguiente. Y él, o sea, el Señor Jesús, estando ahí en la barca, él estaba durmiendo en la popa, que era, digamos, como que la puntita del barco, ¿no? Ahí estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado, maestro, de que perecemos? O sea, casi, despiértate, maestro, nos estamos hundiendo. Estaban los discípulos desesperados, imagínense. Y levantándose el maestro, así como que el maestro, ay, ¿qué pasa? No, o sea, y levantándose, reprendió al viento. Yo creo que esto fue lo que escuchó la joven esta, ¿verdad? Que a ese Dios del viento que ella adoraba tanto, hubo uno mayor que reprendiera el viento. Y dice la escritura, y reprendió, se levanta el Señor de su sueño, de su siesta. Ahí estaba el Señor cálidamente, plácidamente acostado ahí en la popa del barco. Se levanta y empieza a reprender tremendamente al viento, y le dijo al mar: calla, enmudece. Ay, todavía no, hermana. Enmudece. ¿Y qué creen? Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor declara estas palabras, pues yo creo que los que estaban ahí, que eran sus discípulos, dicen: ¡oh! Hasta el viento le obedecen, hasta el mar. ¡Oh! Pues ¿quién es el que está con nosotros? ¿No? Yo creo que hasta ese punto, en ese punto de la historia, yo creo que dijeron: ¡oh! Este sí que es una persona importante. ¿Cómo es posible que el viento le obedezca? Yo creo que hasta ahí dijeron, se sorprendieron los discípulos. Le obedece el viento, le obedece el mar, les dice calla, y estos se callan. Pues ¿quién es este? ¿No? Yo creo que hasta entre ellos se decían entre sí: ¿quién es este hombre que está entre nosotros? Ahí entendieron, verdaderamente es quien dice ser. Y sigue el siguiente. Y les dijo: ¿por qué están amedrentados? Yo creo que el Señor muy plácidamente, tranquilo, aquellos estaban asustados, azorrillados, porque ya la barca, yo creo que ya el barquito ya estaba a punto de voltearse, no sé, porque el viento era bastante tempestuoso, y el Señor plácidamente les dice: a ver, ¿por qué están tan amedrentados? ¿Por qué están tan asustados? A ver, tranquilos, ¿qué les pasa? ¿Cómo es que están tan asustados? Yo creo que les dijo el Señor de manera plácida. Dice: ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo es posible que no tengan fe? O sea, el Señor todavía no entendía que estos hombrecitos
pues todavía no, yo creo que no creían verdaderamente, no sabían quién era el que estaba con ellos en la barca. No entendían el gran potencial que había en el Maestro, en el Señor Jesús. O sea, ellos todavía hasta ese punto decían, a ver, ¿qué les pasa? Pues si yo estoy con ustedes, yo el que creé el viento, el mar, los cielos, los peces, las montañas, estoy aquí. Hasta ese momento los discípulos no lo entendían, porque estaban azorrillados, estaban atemorizados, sus rodillitas se les paralizaban. Y yo creo que así a muchos de nosotros nos pasa cuando estamos en medio de las tormentas. No sé si a ti, pero a mí sí. Que estamos en medio de una tormenta, acabas de recibir un diagnóstico terrible de la salud de tu esposo o de tu salud y te paraliza, ¿no? O acabas de recibir una noticia de que quizás un familiar ya falleció o de que quizás estás pasando por una situación difícil y te paraliza. Y en ese momento, ¿qué pasa? Nos olvidamos de quién nos creó, de quién es nuestro Padre Celestial, de quién es el que está de nuestro lado, de en quién hemos depositado toda nuestra fe. A veces nos llegamos también a olvidar, así como les pasó a estos discípulos, ¿verdad? Que en ese momento se descontrolaron. Sin duda, déjenme decirles, sin duda que esta historia es una de las experiencias más extraordinarias de la vida del Señor y de sus discípulos. Son de esas historias que cuando yo los leo, dice, te marcan porque dices, Señor, ¿cuántas veces yo he estado en la misma situación? ¿Cuántas veces de mi vida yo he dudado? ¿Cuántas veces de mi vida, Señor, yo he estado exactamente igual, dudando ante las crisis que se me están veniendo, ante las tormentas de la vida, ante las situaciones que se me presentan? ¿Cuántas veces a veces dudo, Señor? Y me paralizo y me atemorizo y digo, Señor, ¿por qué está pasando esto? Pues no eres mi Dios, no eres mi Señor, no eres el que me sostiene. A veces nos llega a pasar así. Así estamos a veces en medio de las situaciones. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos humanos, somos los super saiyajines, somos humanos. Y yo les digo aquí delante de Dios y delante de los demás, a mí me ha pasado a veces. A mí me ha pasado, Señor, ¿qué sucede? Te sirvo, Señor, ¿qué sucede, Padre? Yo tengo batallas como quizás algunos de ustedes. Y sin embargo, el Señor siempre dice, aquí estoy, yo te sostengo. Y yo a veces le digo, Señor, pues si te sirvo, Padre, trato de obedecerte en todo lo que me pides, Señor. Estoy ahí, Señor, y si me dices, ve acá, voy, si me dices, ve allá, si es esto, Señor. ¿Qué sucede, Señor? Yo tengo ahorita una batalla con mis hijos, los más pequeños, ¿no? Padre, ¿qué sucede con mis hijos, Señor? Y a veces el enemigo quizás susurra en el oído, sí, tú tus semillitas, tú tus mujeres, tú acá con las pastoras, allá, vas, vienes, ¿y tus hijos? Porque a veces vienen esas voces, a veces viene el enemigo a susurrar al oído, ¿y tus hijos? Y una ocasión hasta el enemigo sutilmente me decía, tus hijos son míos. Y dije, te equivocas, mis hijos son de Cristo y el alma de mis hijos le pertenece a Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, cállate. Así le dije, cállate, porque mis hijos le pertenecen a Jesús. Mis hijos son de Jesús y le pertenecen a Jesús. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones así? Yo estoy hablando de mí porque pues, soy humana, y aunque me vean aquí, soy humana y también tengo circunstancias. Y entonces, a veces las tormentas de la vida nos hacen desfallecer, pero que nos recuerda esta porción de la Escritura que mientras Él esté en mi barca, mientras Jesús siga en mi barca y mientras Jesús esté en mi barca, mi fe está depositada en el Maestro. Y créame que eso es lo que a mí me fortalece en medio de las tormentas. Y es lo que yo quiero transmitirte en esta tarde. Que mientras el Señor esté en tu barco, deberíamos de asegurarnos que Jesús esté en nuestro barco. A pesar de las circunstancias o de las tormentas que pudiésemos estar pasando, nosotros deberemos de asegurarnos que Dios esté en nuestro barco, que Jesús esté en nuestro barco. Y bueno, pues hay dos formas de ver de alguna u otra forma esta historia que acabamos de leer. Hay dos formas de ver esta historia. Primeramente, está la experiencia del milagro físico, si lo podemos ver así, porque hubo un milagro físico. Cuando el Señor se levanta y calla,
el viento y la marea empezó a calmarse. Entonces ahí podemos ver un milagro físico, si lo podemos ver ahí. Jesús demuestra su poder sobre los elementos de la naturaleza al ordenar a la tormenta que se calmara. Ahí podemos ver el primer milagro, repito. Así que, por lo menos en esta porción, por lo menos podemos ver tres cosas que quedan muy claras. Por lo menos vemos tres cosas claras. Una es que nosotros como seres humanos somos frágiles ante las tempestades del viento, del mar, de la naturaleza. Eso es lo que podemos ver y entender en este pasaje, que nosotros como seres humanos somos frágiles. La fragilidad del ser humano ante las tormentas de la vida, ya sean físicas o emocionales, porque también puede haber tormentas en nuestro interior emocional, no tan solo físicos, sino también emocionales. Hoy en día escucho que hoy en día está muy de moda ¿cómo le llaman? La depresión. Hoy en día veo que en muchas personas está de moda la depresión, la angustia, eso de que se les cae el cabello, que les salen manchones. ¿Cómo se llama eso, amor? El estrés, la ansiedad. Está matando gente la ansiedad. La ansiedad está matando gente, la depresión está matando. Miren, estamos viviendo tiempos tan difíciles, hermanos, que hasta hoy en día es increíble que están saliendo estadísticas que la depresión está llegando a los niños chiquitos de 3, 4, 5 años. O sea, es increíble que los niños digan, mamá, tengo depresión. Y uno dice, ¿dónde oíste esa palabra, no? O sea, un niñitito de 3, 4 años, se están saliendo estadísticas que los niños están presentando depresión, ansiedad, angustia. ¿Y saben por qué, hermanos? Y yo les voy a decir, en verdad, y les voy a abrir mi corazón. Y sinceramente aquí hay papás jóvenes, y a lo mejor me van a ver feo, pero no importa. A veces nosotros como padres somos descuidados en lo que nuestros hijos ven en los jueguitos, estos jueguitos del teléfono. ¿Saben ustedes que hay un juego que se llama el Roblox? Es un juego que es maquiavélico. Ponte atención a lo que ven tus hijos, hermano o hermana. Pon atención a lo que tus hijos miran en sus dispositivos, esos jueguitos, esos teléfonos. Luego como mamá somos bien, ay sí, toma mi teléfono y juega. Pero a veces no nos damos cuenta o no ponemos candados en los teléfonos. ¿Sabes tú que la pornografía está a lo que da? La pornografía está al tope. Y a lo mejor tú quizás un día me decía una hermana, yo estaba haciendo un estudio en mi computadora y me mandaba una ventana de pornografía. Yo no estaba en pornografía, yo estaba haciendo un estudio bíblico y una ventana ahí. Nada más falta un clic para que esa ventana se abra y ya se imaginarán. Y muchos de los padres, muchas de las madres, muchos de los padres no estamos siendo conscientes de ese gran peligro que están pasando nuestros hijos. Y debemos de ser conscientes de qué tiempos estamos viviendo, hermanos. Qué tiempos. Hoy en día, como nunca otros días o otros años, se han detectado suicidios en niños, en jóvenes, más que otras. En verdad, es aterrante ver las estadísticas. Y antes decíamos, si esto le pasaba al vecino del vecino de mi vecina de allá, de por allá, ¿no? Antes lo veíamos lejano. Hoy en día lo estamos viendo cada día más cercano. Hoy cada día lo vemos más cercano. ¿Qué le pasó a la vecina? Que el hijo se quitó la vida de la vecina o de la comadre o de la amiga. Ya cada día se ve más cerca esto, hermanos. Y ante eso debemos de ser conscientes los padres de familia. Los padres de familia. A veces decimos, ay, pastor, estoy viviendo una tormenta con mi hijo. Hermana, ¿cuántas veces te dijimos que lo trajeras a Semillitas? Aquí hay Semillitas. Estamos todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde enseñándoles valores, principios, aprender. ¿Sabes tú que aquí se les enseña a los niños a ser guerreritos? Los niños chiquititos así empiezan a guerrear y empiezan a pelear sus propias batallas desde chiquititos. Se les enseña a pelear porque obviamente uno como madre va y los deja a la escuela y uno ya no sabe qué viven ahí, qué pasan los niños ahí. Y aquí se les enseña a pelear sus propias batallas, se les enseña a orar, se les enseñan principios bíblicos. La maestra Mimi prepara sus talleres de tal manera que los niños conozcan su identidad.
no sean desviados por corrientes extrañas, que es lo que allá en las escuelas les enseñan. Aquí se les enseñan principios, valores, identidad a los niños. Y entonces, ¿qué sucede cuando no traemos a nuestros chiquitos, no les enseñamos? Pues a veces son confundidos. Acuérdense que ahorita el sistema está muy encaminado a esa agenda demoníaca. Y en verdad yo tengo que hablarte, hermana, de la realidad que estamos viviendo. Yo no te puedo pintar un panorama con flores y con estrellas. Estamos viviendo tiempos difíciles, muy, muy difíciles. Y hay un ataque terrible contra nuestros niños. Hay un ataque terrible contra nuestros jóvenes. Tú has sentado a tu joven hermano, hermana, y le has preguntado cuáles son sus batallas. Te has sentado con tu joven, con tu niño, a preguntarle cuáles son sus batallas de tu hijo, de tu niño. Y yo creo que como padres tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de estar viendo todo este tipo de circunstancias, porque están ahí. Es de lo que estamos viviendo, el aquí y el ahora. Es el pan de cada día, como por ahí dicen. Es el pan de cada día lo que estamos viviendo en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Así que, pues sabemos que hay esa fragilidad del ser humano. Vamos a regresar al tema. No, me salió un poquito, perdón, por los que me están ya viendo ahí medio raro. Así que decíamos que por lo menos hay 3 cosas que quedan muy claras, ¿verdad? Con la enseñanza que estamos viendo. Una, la fragilidad de los seres humanos. Y como fragilidad de los seres humanos incluye nuestros hijos, nuestros jóvenes, nosotros mismos. La familia tenemos que hacer un cerco, hermanos, hacer un cerco vallado. ¿Cuántas familias aquí oran? No levanten su mano, no quiero exponer a nadie. Pero, hermanos, es importante orar en las casas, con los hijos. ¿Cuántos han dejado la oración ya? ¿Cuántas familias oran por sus hijos? ¿Cuántas madres van a su cama del niño y oran por él? ¿Cuántas lo hacen? Yo creo que deberíamos de pensar que la fragilidad humana la tenemos, todos estamos expuestos a esa fragilidad humana, mayormente en nuestros hijos. Y nosotros tenemos que estar orando por nuestros hijos, estar levantando oración por nuestros hijos, un vallado de protección alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestra casa, alrededor de los nuestros. Yo siempre he dicho que nunca mandes a tus hijos sin la oración, porque cuando tú los mandas es como si los mandaras sin desayuno, sin almuerzo. ¿Sabes qué ocurre cuando tú andas a tu hijo sin almuerzo? Pues yo creo que en mi escuela ni aprende ni está atento, ¿verdad? Cuando los mandas sin el almuerzo, pues imagínate si lo mandas sin la oración, sin la protección, sin la cobertura. ¿Sabes el poder que tiene la oración de una madre sobre un hijo? Sobre un esposo, sobre tu casa, sobre el lugar donde tú moras. ¿Sabes lo poderoso que es la oración? Así que como seres humanos, y repito, somos frágiles, y esto es lo que vemos en esta porción de la Escritura. Los seres humanos somos frágiles. En segundo lugar, en esta enseñanza que estamos viendo, se manifestó, podemos ver cómo se manifiesta el interés del Señor, el interés del Señor sobre todas las áreas y sobre todas las experiencias humanas, porque cuando el Señor lo levantan, el Señor, es que nos estamos hundiendo. Pues el Señor se levanta y aunque los reprende un poquito, pues ay, con su poca fe, el Señor de alguna u otra manera pues calma su tormenta de sus discípulos. Al final de cuentas calma sus tormentas. Seguramente aquella tormenta no era lo único que los apóstoles habían vivido y tampoco iba a ser la última, porque si ustedes recuerdan, los apóstoles dieron su vida por el evangelio. Muchos de los apóstoles del Señor Jesús, de esos 12 que siempre estamos estudiando en los discipulados, todos esos discípulos no tuvieron muertes muy gratas, que digamos. Muchos de ellos tuvieron muertes muy turbulentas, porque dieron su vida por el evangelio, dieron su vida por defender la fe en Jesús. Así que ellos siguieron, no tan solo, esa fue una de sus tantas tormentas, creo que fue una de las primeras que tuvieron con Jesús. Porque una vez que Jesús ascendió, tuvieron más tormentas en la vida. Tuvieron que enfrentar situaciones muy difíciles. Créanme, que yo creo que nosotros hasta ahorita no hemos enfrentado las mismas tormentas que ellos han enfrentado en su tiempo.
Creo que hoy ninguno de nosotros los hemos. Muchos dicen, si tú recuerdas la historia primitiva de los apóstoles, se dice que eran usados como antorchas ahí en Roma. Imagínate qué terrible ver que los hijos vieran a sus padres ardiendo en llamas por su fe en Jesús, ahí en Roma. Ellos sí que experimentaron tormentas en su vida, ¿no? Si llegamos hablando de las tormentas, de la persecución, de las tormentas físicas, ¿verdad? Así que obviamente el Señor no era pescador, así que pues de alguna manera el Señor dijo, pues los pescadores son ustedes, ¿no? Hagan algo con el barquito que ya se les está hundiendo. Dice, yo no soy pescador, yo nada más vengo de invitado. Pero sin embargo, el Señor, al ver la necesidad que estos hombres tenían, actuó. Porque nuestro Dios siempre actúa. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es fiel. Así que el Señor no se quedó ahí esperando a ver a que estos hombres experimentados en el mar iban a hacer algo. El Señor actuó, el Señor hizo lo que Él tenía que hacer, el Señor hizo lo que a Él le tocaba hacer. El Señor dijo, ok, voy a hacer lo que me toca hacer, porque estoy aquí en el barquito. Y el Señor calma la tempestad, calma el viento, calma la turbulencia, porque Dios es bueno. Así que si tenemos a Jesús en nuestro barco, si nos aseguramos de que el Señor está en nuestro barco, seguramente que Él va a calmar cualquier tormenta que nos esté pasando en la vida, cualquier circunstancia que estemos viviendo, por muy difícil que ésta sea, por muy grande que a lo mejor podamos ver dicha tormenta. Si el Maestro está con nosotros, el Señor tiene la capacidad de calmar de cualquier tempestad, y eso es lo que nos trae a nosotros fe. Esa es nuestra fe en nuestro Señor. En tercer lugar, se nos revela al Padre, el poder del Señor y su control sobre la naturaleza que Él mismo había creado. Y esto explica su plácido sueño mientras sus discípulos luchaban contra el viento. Ustedes creen, yo siempre le he dicho, Señor, fíjense, a mí hace algunos años me iban a quitar la matriz porque se supone que yo tenía una miomatosis uterina muy avanzada. Y un día en oración en fe le dije, Señor, fíjense cuál fue mi oración, Señor, tú creaste mi cuerpo, Padre. Tu palabra dice que desde que yo estaba siendo formada en el vientre de mi madre, Señor, tu palabra dice que tus ojos vieron mi embrión. Tu palabra dice, Señor, que tú me creaste, Señor. Y como tú me creaste, Señor, yo sé que tú, así como quitarle un pelo a un gato, yo sé que si tú quieres, Padre, puedes sanarme. Así se lo dije en verdad, así en fe. De esas fe, así que, Señor, tú puedes sanarme, Padre, porque para ti no hay imposibles. Tú me creaste, y así como aparecieron esas bolitas, así se pueden ir, Señor. Yo sé que para ti no hay imposibles. Pues yo no sé qué ocurrió, hermano, porque la fe en el Señor es grande. Cuando fui a mi siguiente cita, a mí me estaban atendiendo en el hospital militar, un doctor, un ginecólogo. Cuando voy a mi siguiente revisión, a los estudios ya preoperatorios, ya para meterme cuchillo, ¿qué creen? ¿Qué ocurrió? Ya no había nada. Dice el doctor, el ginecólogo, me acuerdo que me dijo, seguramente fueron de tipo folicular, se reventaron y ya se fueron. Pues él tenía que dar una explicación, obviamente, ¿verdad? Y yo así dije, yo entre mí dije, yo sé que fue mi Señor Jesús, porque el Señor Jesús lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Entonces, si Él pudo quitarme las bolitas y todo eso lo que allá había, pues yo dije, para ti no hay nada, porque tú me creaste, Señor. Yo soy creación tuya, Señor. Imagínate si por eso dice, transformados en medio de las tormentas. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra mente y a entender quién es el Dios todopoderoso, el todopoderoso creador, el que nos creó, el que hizo los mares, los cielos, las montañas. ¿Ustedes creen que para ese Dios sumamente poderoso hay alguna cosa imposible? ¿Tú crees que para ese Dios todopoderoso es imposible que pueda cambiar el corazón de un marido gritón, gruñón y con cara de limón que tiene? Para Dios no hay imposibles, hermano. Señor, ponme al más dulce, quita ese corazón de piedra y ponle uno de carne, Señor. Dios lo hace. Señor, quita esa mujer trompuda, Señor, geniuda, berrinchuda,
házmela, ay Señor, quita ese genio. ¿Ustedes creen que Dios no lo puede hacer, caray? Si tenemos al Dios todopoderoso, al creador del cielo, la tierra, el mar, los mares, que hasta la naturaleza le obedece, caray. Te estoy planteando quién es nuestro Dios, para que nuestra fe crezca. Por eso yo te digo, tenemos que empezar a renovar nuestra mente y a que nuestra mente sea transformada y entender en quién estamos creyendo. Un Dios de poder, un Dios que lo puede hacer una y otra vez, porque Él es nuestro Dios, y si Él lo ha prometido, Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará, y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, porque Él es fiel a sus promesas. Él no miente de ninguna forma, Así que esta enseñanza es profunda, muy profunda. Por eso yo quiero que de aquí tú te vayas así, hermano, hermana, renovada. Si tú estás teniendo una tormenta, por muy difícil que esta sea, pídele al Dios, pídele a ese Dios todopoderoso y soberano que todo lo puede hacer, Pídeselo al Señor. Yo por eso, Señor, yo sé que tú puedes cambiar el corazón de mis hijos, transformarlos, Señor. Cada mañana yo me levanto y la otra vez le digo a mi hija Brianda, ya me voy, ma. Sí, sierva del Dios Altísimo, el Señor te bendiga. Y se me queda viendo y me dice, a veces está loca, ¿qué le pasa? O luego mi hijo me habla y le digo, ¿cómo estás, amor? Tú eres un gran hombre de Dios. Así se lo digo, se lo escribo. ¿Cómo estás, amor? Eres un gran hombre de Dios. Y yo se lo digo, aunque quizás tal vez, pero yo se lo digo porque estoy orando en fe y estoy creyendo lo que Dios ya dijo que serán mis hijos. Y lo creo, y aunque quizás me digan loca, neurótica, ya se te voló la chompeta, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído porque yo sé las cosas que Él ha hecho, no tan solo en mi cuerpo de manera física, sino hasta en mi vida personal. Por eso, ese es el Dios de poder, hermanas, que tenemos. Y esto es para que tu fe crezca, hermanas, y seas fortalecida en la fe y creas y en verdad entiendas que tenemos un Dios con propósitos, tenemos un Dios aún en medio de cualquier tormenta que estemos pasando. Así que el Señor te dice en esta tarde, renueva tu vida andando con Jesús. Renueva tu vida, renueva tu mente, transforma tu mente andando con Jesús. Pero ¿cómo va a ser eso, hermana? ¿Cómo va a ser eso? Así nada más porque sí. Tenemos que andar con Jesús, tenemos que conectarnos con Jesús. ¿De qué manera va a aumentar nuestra fe? ¿Tú crees que nada más porque pases te sople y te diga, pues no? ¿Cómo va a ser teniendo comunión con el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser fortalecida mi fe? Discipulándome, teniendo comunión con el Señor, leyendo la Biblia, leyendo la Escritura. Fíjense que estamos leyendo ahorita en la noche, estamos leyendo todos los días, ya estamos en el libro de Ezequiel, hermanas, las que se conectan a la lectura. ¿Qué tal está el libro de Ezequiel, hermana Leli? Tremendo, ¿verdad? Y podemos conocer ahí el corazón de Dios, cómo a pesar de tanta maldad que existía, porque la maldad ha existido siempre, y cada generación era más malévola y malvada, como el Señor en su infinita misericordia siempre nos tiene paciencia. Pero un día se va a acabar esa paciencia, porque lo vimos en Ezequiel, ¿verdad? Un día se va a agotar la paciencia. Y podemos ver ese inagotable y hermoso amor que Dios nos tiene, a pesar de lo cabezones que eran los israelitas, y yo pienso que hoy en día también, a pesar de lo cabezones que a veces somos nosotros, el Señor nos tiene paciencia, hermanos. Pero un día se va a acabar esa paciencia. Un día se va a cerrar, dice mi esposo, la puertita del arca. Un día se va a cerrar. Así que debemos de renovar nuestra mente, andando con Jesús. Aquellos marineros de la historia que acabamos de leer, aquellos marineros estaban amedrentados, ¿verdad? De pronto experimentaron una crisis de fe cuando dicen, ay Señor, nos estamos hundiendo, levántate, Padre. Habían invitado al Señor a su barca y le habían ofrecido el lugar de honor, tal vez ahí en la popa del barco, pero a lo mejor no en su corazón todavía, ¿verdad? Estaban siendo discipulados, estaban siendo aprendices, ¿verdad? Pero, como que podemos ver que una tormenta
a veces puede arruinar los planes, ¿verdad? De estos personajes, así como de nosotros también en la vida, ¿verdad? Porque digo yo, bueno, pues si estaba Jesús con ellos y estaba Jesús ahí con ellos, ¿por qué se atemorizaron? Porque todavía no entendían quién era el maestro, todavía no se les había revelado en totalidad, como a muchos quizás de los que estamos aquí, ¿verdad? Que cualquier cosa ya estamos así, ¿verdad? Entonces, todos los seres humanos experimentamos tormentas cuando las cosas no nos salen como quizás esperábamos, cuando se nos muere un ser querido, cuando se quebranta una relación significativa para nosotros, cuando se pierde quizás el empleo, cuando quizás a lo mejor no alcanza el dinero, no sé, ¿verdad? Cuando analizamos nuestra vida y nos encontramos y no encontramos propósito, aun cuando nos desilusionamos de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho, siempre debemos de aprender a entender que si Jesús está en nuestro barco, estamos completos. ¿Quién no ha experimentado tormentas en la vida, hermanos? Todos las hemos experimentado, todos en la vida. Nadie aquí me va a decir que no, todos las hemos experimentado. Pero aquí hay una gran enseñanza en esta porción de la Escritura. Hay una tremenda y gran enseñanza. Cuando estamos en medio del problema, conviene tener a Jesús en nuestra barca, les repito, nos conviene tener a Jesús en nuestra barca. Los discípulos descubrieron esa noche que aquel que ellos tenían dentro de la barca era mucho más que el hijo del carpintero, porque ellos lo conocían a Jesús. Ah, Jesús, sí, el hijo de José el carpintero, de allá de Belén. Hasta ese momento se les reveló que ese personaje era mucho más que el simple hijo del carpintero, hasta ese punto. Va a llegar el momento de tu vida, mientras tú más te disipules, mientras tú más te conectes a la lectura bíblica, mientras tú más estés en contacto con el Señor, con su palabra, va a llegar el punto en tu vida en que va a ser mucho más. Pues el que murió en la cruz ahí por mí. Va a llegar el momento en el que va a venir una revelación a tu vida de quién es el Señor. Y eso es lo extraordinario. Eso es lo extraordinario. Y eso es a lo que nosotros tenemos que llegar a experimentar en nuestras vidas. No un Dios de religión. Ay, nada más el Dios de los domingos. Ay, mi Jesús del domingo. Ay, cuando voy allá el domingo con la pastora Adriana. No. Jesús es el todo. Cuando en nuestras vidas se manifiesta y logremos entender quién es el Señor, créanme, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Para estos hombres lo fue. Porque cuando ellos vieron el poder de Dios, dejaron de ver solamente a Jesús como el hijo del carpintero. Pudieron ver que era el Dios, que aún el mar, el viento y las tempestades lo obedecían. Así que aquí hay esta gran enseñanza tan tremenda. Los discípulos descubrieron esa noche que aquel que ellos tenían dentro de la barca era mucho más que el hijo del carpintero, era el Dios todopoderoso, soberano, creador. Así que, estimado oyente, hermano, que en esta tarde estás aquí, renueva tu vida aprendiendo de las crisis, por muy difícil que esta sea. Renueva tu vida, aprende de las crisis, porque te van a llegar. Te van a llegar, sin duda te van a llegar, sin duda nos van a llegar, sin duda. Pasas una crisis y ¿qué crees? Viene otra, y viene otra, y viene otra. Pero si estoy con Jesús en mi barca, yo sé que esa crisis la voy a pasar de su mano. No es lo mismo pasar la crisis de la mano de Jesús a pasarla sin Jesús. Es totalmente diferente, totalmente diferente. Así que la exhortación a tener fe y a la palabra de disciplina ayudó a los apóstoles a crecer en fe y a fortalecer su vivencia de discipulado, así como hoy en día nosotros también, así como hoy en día nosotros. La palabra nos va a ayudar a ser fortalecidos, la palabra nos va a ayudar a crecer en nuestra fe, a crecer nuestro acervo espiritual en Jesús. Escucha, amado hermano, en esta tarde, escucha, no hay duda. Las pruebas o tormentas nos enseñan muchas veces, y muchas veces, créanme que sí, muchas veces las tormentas de la vida nos enseñan más que muchas horas de estudio quizás. A veces así sucede.
A veces necesitamos las tormentas. A veces no nos gustan las tormentas, pero a veces son necesarias por el Maestro. Por eso digo, no hay duda de que las pruebas o tormentas nos enseñan más que muchas horas, a veces, muchas horas de clases bíblicas. Muchas veces las tormentas de la vida son necesarias para que ahora sí las clases bíblicas las pongamos. ¿Cómo? En práctica. Así es, Lupita. Para que lo que aprendemos en los salones las pongamos en práctica. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Esto es hermoso, hermano, esto es hermoso. Así que en medio del dolor y en medio de las tragedias podemos experimentar a Dios de nuestro lado. Su amor, su gracia, su misericordia nos inundan y nos ayudan a confiar más en Él y a fortalecernos más en Él cada día. A pesar de las tormentas, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, a pesar, Señor, a pesar de esto, ahora mismo debemos de aprender la lección de este pasaje que acabamos de leer y vivirlo, Escucha, Jesús está en nuestra barca y no está dormido. A Él sí le interesan nuestras aflicciones, a Él sí le interesan nuestros problemas. Déjame decirte que cuando tú vas allí con el psicólogo a llorar y a decirle todos tus problemas, pues sí, el psicólogo te escucha porque le pagas 300, 400 pesos la hora. ¿Tú crees que al psicólogo le interesan tanto tus problemas? No, esa es su chamba y te paga por horas. Pero a Jesús sí. A Jesús sí le interesan nuestros problemas. A Jesús sí escucha nuestras aflicciones. En Él podemos tener la seguridad de que nuestro Maestro está al pendiente de nosotros. Y aún en medio de cualquier tormenta, Él va a ir con nosotros. A veces va a ser necesario que las pasemos, pero pasarla con Él es diferente que pasarla sin Él. Y esto es hermoso. Por eso digo, desde aquí debemos de salir transformados todos. Así que si Jesús está en nuestra barca y no está dormido, porque, ¿qué creen? Dice la palabra de Dios en un salmo, no recuerdo ahorita todavía el salmo, pero dice la palabra en un salmo, el salmista dice que Dios no duerme. ¿Sabes tú lo que significa eso? Que está 24/7 a nuestra disposición. Tú puedes clamar a las 2, 3 de la mañana, 1, 2, 3, y el Señor está ahí, Él no duerme, Él está ahí para escucharnos 24/7. Esto es maravilloso, esto es tremendamente maravilloso de parte de nuestro Dios, porque a Él sí le interesan nuestras angustias, nuestras aflicciones, nuestros problemas. Él tiene el control de toda la situación, por más difícil que quizás a nosotros nos parezca. Él tiene todo bajo control. Si ha dejado que los vientos a veces nos amedrenten, porque a veces en verdad llegan circunstancias que a veces no las vemos venir. Si Él permite ese tipo de cosas, seguramente es por algo. Seguramente es porque Dios quiere mostrarnos algo y seguramente es porque Dios quiere enseñarnos algo. Seguramente algún propósito tiene en ello, seguramente que sí. Porque si Dios permite algo en nuestras vidas, seguramente es por algo. Es por algo, no lo sé, pero es por algo. Quizás quiere pulir nuestro carácter, quizás quiere pulir nuestras vidas, no lo sé, pero siempre tiene un propósito. Tal vez quiere que recordemos nuestra fragilidad como humanos que somos, tal vez desea que aprendamos a confiar más en Él, quizás tiene planes de que le conozcamos en una faceta diferente de su divinidad, no lo sé, tal vez. Así que hermano, hermana, que en esta tarde me estás escuchando y estás aquí, los que están por las redes, renovemos nuestra vida enfrentando las tormentas que se nos presentan con propósito. Los discípulos no fueron los mismos después de esa experiencia. Sin duda que la tormenta y la intervención del Señor para traer paz les renovó por completo. Seguramente que sí. Seguramente que después de esta experiencia ellos ya no vieron al Maestro Jesús como un simple carpintero más. Lo pudieron conocer en una faceta de su divinidad como el Dios Todopoderoso. Y a veces así también con nosotros. Muchas veces nosotros así también con nosotros. Por eso, hermanos, no huyamos de las tormentas. Mejor aprovechémoslas. ¿No? Aprovechémoslas. Obviamente a nadie le gusta pasar por tormentas. ¿A quién? Pues no, a nadie.
pero a veces son necesarias, dice el Señor. A veces son necesarias, son indispensables, porque eso trae crecimiento. Crecimiento. Fíjense que yo he pensado esto y se los voy a comentar aquí entre nos. Cuando nosotros somos madres y tenemos a nuestros chiquitines, así chiquititos, ¿cómo somos las madres? La verdad, ¿no? Ay, no, y más si es el primogénito, ¿no? Ay, no queremos que nuestro muñequito se arrugue la piel, ni que se raspe sus rodillitas, y a nuestros muñequitos, no, les quitamos todo, porque cuando van caminando así, ¿qué hacemos las mamás? Ay, no queremos que nuestros muchachitos se nos caigan, ¿no? No, somos muy cuidadosas con ellos, ¿no? Somos así como madres, somos protectoras, porque somos por naturaleza así, las mamás, somos protectoras, los cuidamos, y que el chiquito no se caiga, y ahí estamos las mamás. Y cuando se pegan o se golpean o se tropiezan o se hacen el chipote, ¿qué pasa? A mí hasta me dolía el corazón, ay, mi hijo con el chipotazo así, ¿no? Y le acababa de curar el chipotazo y luego se rasgaba la barba, le acababa de curar la barba y luego la frente. Y ese Brian fue, de mis 3 hijos, el Brian fue bien intrépido siempre. Las niñas eran más tranquilitas, pero el Brian era bien intrépido, parecía changuito, se subía y se trepaba donde podía. Y yo así con el corazón que a veces se me salía de que se caía, se rompía, pero era inevitable, tenía que crecer, ¿no? Ahora que ya es un hombre, fíjense cómo me lo mostró el Espíritu Santo, se los voy a decir aquí entre nos. Ahora que ya es un hombre, pues obviamente como hombre ahora tiene que tomar sus propias decisiones. Pero yo como toda buena mamá, ay, mijito, pero es que mira, es que esto te conviene más, aquello no, mira, según yo, porque Dios no es así, digo según yo. Y un día me dijo, orando al Señor, orando ahí con el Señor, ay, Padre, mi hijo, Señor, ayúdalo a tomar decisiones importantes, Señor, orando. El Señor me reveló esa parte de mi vida para con él, de cómo yo lo protegía, de que no se caía el raspón y que no se rompiera nada. Y me dijo el Señor, tu hijo tienes que soltarlo y tiene que aprender a tomar sus propias decisiones, y sus decisiones son erradas, va a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Pero eso se llama crecimiento para él. Ya no puedo yo evitar que se caiga, que se rompa, que se descalabre, ya no. Ahora como hombre le toca tomar sus propias decisiones, y yo solamente lo encauzaré con mis oraciones como mamá. Padre, guíalo, ayúdalo, ábrele el entendimiento, porque yo ya no puedo evitar que, ¿verdad? O que no desayune. Luego a veces me dice, luego ya está haciendo la especialidad, y a veces ahí en el hospital, en el área de urgencias, imagínense, dice, mamá, a veces no me da ni tiempo ni de comer. Así me lo dice, literal. Le digo, dice, bueno, no has comido desde ayer, ma. Uy, y a mí se me hace un nudo aquí en el estómago, que yo quisiera salirme corriendo allá a la 200 a llevarle ahí en el estacionamiento toda la comida del refri. Y me dice, tranquila, pues es que no he podido. Le digo, hijo, pues es que tienes que aprender a cuidarte y ver por ti, amor. Échate un sándwich, échate ahí unas almendras aquí en la bata, algo. Tranquila, dice, tranquila, hasta que tenga tiempo pues salgo a comer algo. Pero pues uno siempre es mamá, ¿verdad? Uno siempre se preocupa por los hijos. Pero ahora como hijos ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y si se equivocan, ¿qué nos queda hacer? Y eso me mostró el Señor. ¿Y qué creen? Trajo paz a mi corazón. Ay, porque yo estaba afligida. Ay, mi hijito no come. ¿Cómo le pongo su sándwich en su loncherita? No, ya no. Ya pasaron esos tiempos. Ya no puedo, además ya ni vive conmigo, ya vive solo, ya no puedo. Señor, ¿qué hago? Pues nada más orar por él. Ya no puedo meterle el sándwich ahí como antes, que la barra, el sándwich, el yogur, ya no puedo. Entonces me enseñó el Señor, pon paz en tu corazón. Ahora él tiene que aprender a confiar en mí. Y van a ser inevitables las tormentas en la vida. Y de sus decisiones, pues él, para bien o para mal, él las va a sufrir. Y entonces puso paz Dios en mi corazón. Y dije, sí, Señor, ya no es ese niñito. A veces uno no quisiera que se lastimaran, que se rompieran, que se rasgaran, pero es parte de la vida, es crecer, es crecer. Yo hasta le decía, ay, no, que no coma tierra mi niño. Ay, no, uno así. Esta niña se comía las cochinillitas de las macetas, agarraba las bolitas y para adentro. Y yo decía, qué cosa.
Y yo siempre andaba buscando que en las macetitas no hubiera cochinillas, porque le encantaban las cochinillas. Santo Jesús. Entonces, es parte de la vida las tormentas, hermanos, son parte de la vida y es innegable que podamos nosotros evitarlas. Así que, como dice un dicho popular, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Así dice un dicho popular. Y eso de alguna forma es verdad, sobre todo para aquellos que confiamos en Dios. Y finalizo con esta historia, finalizo ya con esta historia. En alguna ocasión, esta historia está bien linda, a mí me hace mucho llorar. Esta historia es de un padre que le pregunta a su hijita, que está a punto de cumplir años, le dice: oye, hijita, ¿qué quieres que te regale para el día de tu cumpleaños? Ya ven los padres cómo son bien ñoños con las niñas, ¿no? Sí, ay, mi hijita, ¿qué quieres que te regale para el día de tu cumple, chiquita? ¿No? Y la niñita: ay, papi, yo quiero tulipanes, ¿no? Entonces la niñita le respondió al papá: regálame unos tulipanes, ¿no? Y pues el papá dijo: sí. Y el papá pensando: yo te voy a la florería y ahorita le compro los tulipanes, ¿no? Pero si ustedes saben, los tulipanes solamente se dan en ciertas temporadas del año. No siempre hay tulipanes. Así que el hombre se metió en un lío gordo. Así que bueno, la niña emocionada le respondió: papi, quiero media docena de tulipanes, ¿no? El hombre pensó: va a ser fácil. Así que sí, hija, al rato te los traigo. Y el día exacto del cumpleaños, el papá fue a todas las florerías del pueblo habidas y por haber. Imagínense Tizayuca, que no hay muchas. Fue a todas y ¿qué creen? No encontró los dichosos tulipanes, porque no era tiempo de tulipanes todavía. Entonces, pues él preocupado, como último intento, fue al mercado donde una mujer ancianita ahí en el mercado, que vendía plantas, ella le dijo: yo tengo tulipanes, señor. Y el señor dijo: y entonces va la señora y le saca como una especie como de papas como deformes, envueltas en periódico. Y entonces le dice: ¿cuántos quiere? Y entonces el papá, al ver las papas deformes, dice: no, señora, yo le pedí tulipanes, no papas. Y entonces la señora dijo: dice, es que estas no son papas deformes, sino son bulbos de tulipanes. Y entonces el papá dijo: híjole, pues rascó la cabeza, diciendo: híjole, ¿cómo le voy a decir a mi hija? ¿Cómo le explico ahora a mi hijita que estas son las tulipanes, ¿no? Ella los va a ver como papas deformes y todas gachas, y luego envueltas en papel periódico. Pues imagínate, valiente regalo. Y bueno, pues resignado el padre llegó a la casa con una caja envuelta de regalo. Eso sí, la caja bien cookies, imagínense. La niña, que recordaba perfectamente lo que le había pedido al padre, tomó el regalo, ¿verdad? Y al abrirlo rompió en llanto, porque pensó que su papá le estaba haciendo una broma de mal gusto. Al ver la niña las papas feas deformes, dijo: estos no son tulipanes, así. Y la niña se puso a llorar, rompió en llanto, y entonces el papá pues ya no sabía ni qué hacer para consolar a la pobre criatura, ¿no? ¿Cómo explicarle a una niñita que sí eran tulipanes, pero estaban en proceso? Y entonces, pues bueno, pero la madre, las mujeres siempre muy sabias, ¿verdad? La madre, una mujer muy sabia, tomó a su niñita, ¿verdad?, y los horribles bulbos de tulipanes, y mientras ella le explicaba algunas cosas a la pequeña y la estaba guiando, pues obviamente la mamá le dijo: ven, hijita. La tomó y le dice: ven. Y fueron al jardín y empezaron a cavar hoyitos. Y entonces la mamá pues le estaba explicando que no se pusiera triste, que esas papas feitas que estaba viendo como muy feitas y deformes, se iban a convertir en unos hermosos tulipanes, ¿no? Y la mamá muy sabia les empezó a explicar, y empezaron a cavar los hoyitos en el jardín, y la mamá empezó a decirle a la niña: ya no llores, hijita, mira, ahorita empezaron a poner, le echaron la tierrita. Entonces con el paso del tiempo empezaron a regar los bulbitos, iban juntas y regaban los bulbitos gachitos esos feos. ¿Y qué creen? Que al final de cuentas, esto fue hermoso, juntas depositaron el regalo en la tierra.
Después la madre enseñó a la niña a regarlos y a cuidarlos. Así que un buen día el padre regresó a su casa y se encontró con una hija extraordinariamente feliz y amorosa con él, porque no eran una docena de tulipanes, habían crecido 24 tulipanes. Era el doble de los tulipanes, imagínense. Así que ahora la niña lo besaba, y esta vez lloraba, pero de alegría. Y lo besaba, gracias papito, gracias, porque la niña no entendía que en el momento habían sido tulipanes. Así que con esta historia, hermanos, yo te quiero contar que muchas veces las tormentas de la vida justamente vienen así. Son como bulbos de bendiciones disfrazados. A veces no entendemos muchas cosas que pasan, pero a veces así es la vida. Así que las tormentas de la vida son esos bulbos de bendiciones. Las circunstancias dolorosas o problemáticas son vivencias de crecimiento envueltas en papel periódico. Los huracanes de la vida nos permiten vivir, nos permiten vivir y deben de ser tratados adecuadamente, y si así lo hacemos podremos disfrutar de muchas cosas buenas en la vida. Así que escucha, amada hermana, y ponte de pie porque vamos a orar. Ponte de pie, hermana, vamos a orar. Andando con Jesús, no todo siempre será de color de rosa, pero una cosa sí es cierto: todo tendrá una bendición para nosotros. Así que dejemos que Jesús renueve nuestra mente y cambie nuestros pensamientos. Así que vamos a orar, por favor, vamos a orar. Padre, Señor, te damos muchas gracias por este mensaje hoy hablado a nuestras vidas, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que a cada tormenta que venga a nuestra vida, Señor, quizás detrás de todo ello haya un propósito, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, hablada hoy a este día. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Trae fortaleza a sus corazones, Señor. Yo no sé por qué situaciones ellos estén pasando o qué estén viviendo en este momento. No lo sé, Señor. Seguramente tú sí lo sabes, Padre. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra haya traído dirección a su vida, que esta palabra traiga, Señor, fortaleza a su fe, y que esta palabra, Señor, confronte nuestra vida, Señor, y podamos entender que a pesar de las tormentas, Señor, tenemos un Dios más grande que las tormentas. Te doy gracias, Señor, por hoy reconocer, Señor, que si te tenemos en nuestra barca, que si tú estás en nuestras vidas, Señor, no hay tormenta que tú no puedas parar, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu maravillosa presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas cada día, Señor, cómo debemos, Señor, caminar de tu mano, Padre, conducidos por ti y en ti y por ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, y gracias, Señor. Gracias por el mensaje hoy hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús he orado. Amén. Y bueno, pues doy paso a mi hermana, por favor.